el listado de inhabilitados para que puedan hacer el trámite en alumnos. Martínez Fátima Mariel está saliendo inhabilitada. Minio Joana Estefanía está saliendo inhabilitada. Jerez Emanuel, que había entrado recién, está saliendo inhabilitado. Brites Estefanía Marión también está saliendo inhabilitada. Así que fíjense de hacer el trámite que corresponda después para resolver la situación. Voy a conectar la grabación y empezamos. Recording in progress. Bien, como les decía, la clase de hoy trata sobre el sector monetario. Así que vamos a arrancar ya compartiendo pantallita de entrada para ir viendo las definiciones y los gráficos que va a servir más de esa manera. Bien. Si vamos a ver el sector monetario, tenemos que empezar por definir qué es lo que técnicamente entendemos como moneda. Entonces acá, en un azul que les pusimos, lo que estamos planteando es la definición del stock de moneda como el stock de activos que pueden utilizarse fácilmente para realizar transacciones, para conservar el valor de las cosas o bien para unidad de cuenta de las cosas. Es decir, de esta definición me están saliendo varias cuestiones centrales, que los vamos a ver algunas de estas, mucho más en particular para el segundo parcial, en la segunda clase después de la clase de globalización. Pero lo importante de este concepto es que se trata de un stock de activos. ¿Qué quiere decir un stock de activos? Es decir, del dinero no necesariamente nació siendo un billete. Se ponía como un activo fácilmente canjeable o fungible por otra cosa que todo el mundo lo pudiera aceptar como parte de pago. De manera que en la antigüedad concebíamos como dinero granos de café, joyas, como las conchas marinas ocurrían en China, o podían ocurrir sal, o algún material que todo el mundo lo aceptase, como era el oro o la plata de sus distintas variantes. Pero eran activos, eran stock. Ahora, en la actualidad, este activo, porque es un activo y porque es un bien que nosotros utilizamos para una decisión de cartera en todo momento. Entonces, este stock de activos tiene que tener un valor real o simbólico. En el caso del sistema monetario actual en todo el planeta, el valor es simbólico. Es un stock de activos que tiene una característica. El sistema monetario mundial se constituye de una forma que se llama sistema fiduciario y sistema fraccionario. Es ambas cosas a la vez. ¿Esto qué significa? Que no hay un activo físico que lo respalde. La palabra fiduciario viene de la palabra fidus en latín, que quiere decir confianza. La gente le da un valor porque decide aceptarlo como forma de dinero, pero no tiene un valor intrínseco en sí mismo, sino el valor que le da la sociedad para que cumpla esas funciones, que son las que están mencionadas atrás, que ahora se los voy a detallar una por una. Entonces, es un dinero que no tiene más valor que el papel, la tinta y el papel con lo que está impreso, no tiene otro valor. Sin embargo, la sociedad lo acepta. Eso es lo que le da el valor fiduciario. Viene de la confianza que se le da para que cumplan las funciones que tiene que cumplir. Si ese dinero deja de ser confiable, deja de ser dinero. Y por otro lado, llama fraccionario. ¿Por qué? Porque se desenvuelve dentro de un sistema bancario que opera, lo vamos a explicar bien, opera a través de depósitos que hacen en los bancos las personas o las empresas. Y estos depósitos que hacen los particulares en los bancos guardan una parte, fraccionan, de ahí viene el nombre, una parte que la puede guardar en el Banco Central o en efectivo de reserva en su propio banco, y el resto lo prestan. Y el hecho de que sea un sistema fraccionario hace que el sistema monetario termine generando un efecto, lo vamos a ver en un ratito, que se llama efecto multiplicador,
porque una vez que la parte que no guardó como fracción la presta, ese dinero empieza a circular y se vuelve a depositar en el banco y va creando más dinero a medida que pasa de mano. Por lo tanto, vamos a ver que la oferta de dinero es una oferta endógena que depende de la conducta que existe en materia de encajes y demás, que lo vamos a ver en un ratito. Estas son las características que tiene el dinero actual. Ahora, para que sea dinero, tiene que cumplir tres funciones básicas que tiene que cumplir el dinero. Si no cumple con estas tres funciones, no se puede considerar dinero. En primer lugar, tiene que servir para transacciones, tiene que poder servir para realizar transacciones económicas, onerosas o gratuitas, pero transacciones al fin. En definitiva, con esto que les quiero decir, técnicamente, el dinero tiene que tener la capacidad de tener poder cancelatorio de una obligación transaccional, de manera tal que cuando se entregue el dinero existe un efecto cancelatorio de la obligación. De esta manera, la demanda principal de dinero para el cual se crea es para hacer transacciones. Si no cumple con esta función, no sirve. La realidad es que no fue fácil, porque la verdad que siempre hubo algo que se usó como moneda de cambio, dinero, pero se fue refinando. De verdad les vamos a enseñar para el segundo parcial cómo a partir del 300 a.C. se empiezan a acuñar las primeras monedas. Pero no es que antes no había, se transaban de todo, qué sé yo, en ovejas. Para que tengan una idea, los árabes, los judíos, en la antigüedad, al ganado ovino, a las ovejas, era un medio de cambio muy común, los corderos, las ovejas, y las llamaban pek. En el hebreo antiguo, no que en hebreo, en arameo antiguo, pek quiere decir ganado, quiere decir oveja, quiere decir todo ese tipo de cosas. Y de ahí viene la palabra pecuniario, porque todo lo que es dinero se le dice pecuniario y desciende de ese término, para que ustedes vean de dónde vienen estos conceptos. Y se usaban las ovejas como medio cambio. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo acepta. En el desierto te lo agarraban todos. Después empezaron a aparecer las barras de oro, impuras, se mezclaban, había pelea, pues, hasta que el Estado empezó a regularlo y le dio un grado de confiabilidad. Ahora bien, esta es la primera función. La segunda función es que tiene que conservar el valor de las cosas, es decir, se guarda reserva de valor en la función, se llamaría, es reserva de valor. A ver, nadie piensa ahorrar en billetes en el largo plazo, pero sí los billetes tienen que cumplir una función en un plazo razonable entre el momento en que lo cobro y el momento que lo voy a usar, tiene que conservar el valor, si no, no me sirve. Este es un tema que en Argentina viene fallando habitualmente hace muchas décadas. Tenemos una fuerte deficiencia en usar nuestra moneda como reserva de valor y es un tema que lo vamos a ver más adelante en la clase. Incluso lo vamos a analizar en la clase que estudiamos, la clase que viene, que vamos a ver política económica, vamos a ver que son unos problemas endémicos que tiene la Argentina. Pero en realidad la reserva de valor es una función importante porque si yo cobro un sueldo hoy y lo voy gastando a lo largo del mes, espero que ese sueldo que voy gastando a lo largo del mes me vaya conservando la capacidad de compra durante un tiempo prudencial. Después, si lo quiero guardar o atesorar, y ya empiezan otras decisiones que son de cartera. ¿Qué quiere decir? Y me conviene dejarlo así, o abrir un plazo fijo, o comprar moneda extranjera, o comprar acciones, o lo que sea, empieza a ser una cuestión de decisión de cartera, que lo vamos a ver cuando estudiemos la demanda de dinero. Ahora, en definitiva, estas son las dos principales funciones que existen. Y la última tiene que servir como unidad de cuenta de las cosas. ¿Por qué como unidad de cuenta de las cosas? Y por qué los precios relativos cambian todos los días. Es más, cambian de acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿cuánto vale una piel de oso contra un kilo de trigo? Y bueno, no sé, 2 pieles por 10 kilos te dan, qué sé yo. Puede haber un montón de cosas, pero eso es muy engorroso. La mejor forma que tenemos es tener ponerlo en pesos, o ponerlo en dólares, o ponerlo en la moneda que sea. Entonces uno determina en unidad de cuenta y lo pasa a este valor y la gente se entiende rápidamente, sin discutir tantas cuestiones.
Ustedes imaginan una sociedad desarrollada y compleja como la nuestra, no podría funcionar si no tuviese una moneda, porque cada vez que una persona quiere hacer una transacción sin una unidad de cuenta, se encontraría con un berenjenal de cosas. Tendría que encontrar, yo tengo una piel de oso, tengo que encontrar a alguien que quiera darme los 2 kilos de trigo que quiero cambiar por una piel de oso. Y a lo mejor el que tiene el trigo no quiere la piel de oso. Y por ahí estoy húmedo hasta que encuentro uno. Entonces, tiene que cumplir una función determinada que me permita, bueno, yo cobro en pesos, te vendo la piel de hoy y después salgo a buscar el trigo. Y se facilitaría todo eso. No fue fácil que el mundo entre en este tipo de situaciones, porque hasta que no apareció el Estado-Nación que unificó un criterio para cada uno de los países, cada vez que uno iba a un país, cada ciudad tenía su propia moneda, entonces era un infierno. Y había una figura que era el cambista que se llamaba de Guita, haciendo que te cambiaban la moneda de una ciudad por otra. Por ejemplo, en Italia estaban los florentinos de Florencia que tenían el florín, iban a otro lugar y había otra moneda, entonces te cobraban una comisión cada vez que se intercambiaban monedas. Y esto hacía que muy deficiente el sistema, hasta que cuando se creó un Estado-Nación, ponen una sola moneda para cada país, entre otras cosas, ¿no? Apareció el sistema de pesas y medidas que facilitó las transacciones de mercado. En la Argentina tuvimos un colapso monetario en el 2001, en donde cada una de las provincias emitía su propia cuasimoneda. Y de esta manera teníamos 20 y pico de monedas dando vuelta en la Argentina, y una de las primeras cosas que hubo que hacer cuando se normalizó la economía y se salió de la crisis es unificar todo en una sola, como si hubiéramos estado en el año 300 antes de Cristo. Así que fíjense qué problema es cuando no tenemos una unidad de cuenta que funcione. Bien, segundo paso es entender cómo funciona el dinero. El dinero es un mercado. Vamos a bajar un poquito, se lo voy a mostrar acá. Mercado monetario. Es un mercado. El mercado tiene una oferta y tiene una demanda. Acá le vamos a poner en el grisado la oferta real de dinero, la cantidad de dinero que tenemos emitida, dividida, emitida no, en circulación, porque no necesariamente tiene que estar en valor físico, como vamos a ver ahora, dividido el nivel de precios. Esa es la oferta de dinero. Y la demanda de dinero, que llamamos L, que viene de Lend, es una función que va a depender del nivel de Producto Bruto, que representa la cantidad de transacciones que tenemos que hacer en una economía, y que va a depender del valor de los activos alternativos al dinero, que se expresa a través de la tasa de interés nominal, que ahora vamos a descomponer, pero acá la estamos expresando en forma simple. Entonces, si yo voy a poner cómo tengo un equilibrio monetario en un sistema de mercado, la oferta de dinero tiene que igualarse a la demanda de dinero. Toda la cuestión monetaria se va a reducir a igualar la oferta y la demanda. Lo que pasa es que ambas tienen sus características, hay que saberlas entender, porque si no vamos a hacer conclusiones equivocadas. Vamos al siguiente paso, ya lo que tenemos planteado, vamos a empezar por analizar primero la oferta. A ver, vamos a bajar, tiene varias, la oferta de dinero se la puede dar. Acá en el apunte le pusimos dos, pero en realidad podemos decir que son tres, porque son sinónimos. Las tres tienen que dar el mismo importe. Vamos primero a definir que la oferta de dinero va a ser igual a circulante en manos del público, también se puede decir billetas y monedas en manos del público, como se llama en la contabilidad del Banco Central, billetes y monedas en manos del público o circulante en manos del público, más el total de los depósitos bancarios. Entonces, si yo tomo el dinero que la gente se queda en el bolsillo, los particulares se quedan en el bolsillo, no los bancos, sino los particulares se quedan en el bolsillo, y a eso le sumo el dinero que depositaron en los bancos, eso es igual a la cantidad total de dinero. La otra definición que tenemos de la cantidad total de dinero es igual a la base monetaria multiplicado por el multiplicador monetario, que ahora lo voy a explicar todo. O bien, a una forma de decir lo mismo, es la oferta monetaria va a ser igual a la base monetaria más la expansión secundaria de dinero.
Bien, estas tres definiciones siempre dan la misma cantidad. Son formas alternativas de decir lo mismo. Pero vamos a empezar a explicar cómo se va creando el dinero en este proceso. La primera instancia de creación de dinero es la emisión de dinero, que la vamos a ver reflejado en un concepto que es el balance del Banco Central, que en su pasivo va a tener una cuenta hegemónica que es la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de billetes físicos que emite el Banco Central. Para el Banco Central es un pasivo, para el resto de la sociedad es un activo. Entonces, este pasivo que emite el Banco Central se va a descomponer en dos formas. A ver si lo tengo por acá. No, todavía no está. Bueno, no importa, se lo voy a explicar. La base monetaria se descompone en el dinero que va a circular en el sistema, ¿eh? El circulante en manos del público, que es lo mismo que les dije antes, billetes y monedas en manos del público, más los billetes y monedas que se van a quedar los bancos para trabajar. Porque si usted hace un depósito en el banco, ¿qué ocurre cuando el banco agarra una parte, se tiene que dar al Banco Central? Está obligado. Eso se llama encaje. Ahora le voy a explicar qué es. Y por otro lado, una parte la deja guardada en el banco por si alguien quiere venir a retirar algo mañana de los depósitos, tener ese dinero ahí. Y el resto lo tienen los privados que no lo depositan en el banco, se lo quedan en el bolsillo. Así se descompone la base monetaria físicamente. ¿Por qué hay encajes? Porque el Banco Central te obliga a que del total de depósitos tengas que guardar un porcentaje. De ahí viene el nombre del sistema fraccionario. Tenés que fraccionar el total de los depósitos que tenés y una parte se la tenés que dar al Banco Central. Esa parte que le das al Banco Central se llama encaje. Ese encaje monetario sumado al dinero que los bancos se quedan en billetes y sumado a las billetes que se quedan los particulares en el bolsillo, tenemos lo que se llama la base monetaria. Ahora bien, la base monetaria es el pasivo del Banco Central. Técnicamente se descompone entre la circulación monetaria, que son los billetes y monedas en manos del público, más los billetes y monedas en manos de entidades financieras. Eso se llama circulación monetaria o circulante. Y eso si le sumo los encajes, tengo la base monetaria. Eso es el pasivo del central. En el activo del Banco Central, cuando yo emito dinero, puedo darle tres utilidades. Ese dinero, el Banco Central lo larga a la calle con tres propósitos determinados. En primer lugar, puede ser para comprar reservas, para comprar dólares, para comprar yenes, para comprar yuanes o para comprar euros, es decir, comprar moneda extranjera. Entonces yo emito dinero y una parte de esa emisión la puedo usar para comprar moneda extranjera. Esas son las reservas del Banco Central. En segundo lugar, está la posibilidad de prestársela al sector privado. Cuando uno se la presta al sector privado, se la presta a los bancos. El Banco Central no le da dinero a un particular, le va a dar dinero a entidades financieras. Y se llaman líneas de redescuento. Los redescuentos son los préstamos que le hace el Banco Central al sistema monetario, básicamente a los bancos. Y la tercera forma, que es el crédito del sector privado, y la tercera forma de que se usa la base monetaria es para financiar al gobierno, en el caso de que el gobierno tenga un déficit y necesite que el Banco Central lo auxilie para pagar. En ese caso, que es lo que se cuestiona, si está bien, si está mal, después lo vamos a analizar, pero tenemos que empezar por analizarlo contablemente primero. Entonces, no me voy a meter a opinar si está bien o está mal, porque depende de la política económica y eso lo van a entender la clase que viene. Por el momento tienen que entender cómo es. Entonces, el Banco Central tiene una cuenta que se llama adelantos transitorios al Tesoro, y esa cuenta de adelantos transitorios se instrumenta a través de lo que se llaman letras intransferibles. Lo vimos en la clase pasada, cuando vimos al sector público, y cuando el sector público tenía un déficit, se decidía financiarlo con emisión monetaria, lo que hacía el Tesoro era emitir una letra intransferible que se la daba al Banco Central de la República Argentina, y el Banco Central, a cambio de recibir la letra y guardarla en su activo, en adelantos transitorios, le entregaba pesos a el Tesoro para que pague su déficit. Así es como funciona contablemente. Para el Banco Central, el dinero que le dio
con letras intransferibles al Tesoro se convierte en un activo, el activo es un activo de Banco Central importante, y para el Tesoro es un pasivo. Obviamente, son los dos personas jurídicas distintas del Estado argentino, pero son dos personas distintas. Cuando uno dice aumentó la deuda, hay que fijarse si esa deuda aumentó porque el Tesoro le debe al Banco Central o porque le debe al Fondo Monetario. No es lo mismo. O porque le debes a un bonista. Vos en el Banco Central podés refinanciarlo eternamente sin necesidad de cancelarlo, aunque te puede traer algunos efectos inflacionarios, pero vos, eso depende de cómo esté la macro parte. Pero, como vamos a ver después, pero el punto es que ahora, ¿por qué lo pongo de manifiesto? Porque en este momento estamos viviendo un instante en el cual el gobierno nacional le pidió, le voy a ayudar a entender esto, le pidió plata al Fondo Monetario Internacional y con esa plata que le pidió al Fondo Monetario Internacional tiene pensado cancelar las letras intransferibles del Tesoro que le dio al Banco Central. Y de esa manera el Tesoro recibe el crédito, pero le va a entregar los dólares al Banco Central a cambio que el Banco Central le devuelva las letras intransferibles, que es algo así como un pagaré. Entonces, cuando se las devuelve, el Banco Central recibe dólares y sanea su activo. ¿Por qué sanea su activo? Porque las letras intransferibles no le iba a cobrar nunca. Y de esa manera se supone que tiene saneado el balance. Una vez que incorporó estos dólares a las reservas, las puede llegar a utilizar para desarmar los depósitos en plazo fijo que están retenidos en el país, que lo vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con el control de cambio que existió, que se le dice el cepo. Bien, acá tenemos planteado la esencia de lo que es la base monetaria. Ahora, este dinero que reciben los particulares cuando se emite, ya sea para pagar al Estado, porque después empieza a circular. Cuando empieza a circular el dinero, cuando empieza a circular el dinero, la gente una parte la guarda para moverse en efectivo y otra parte la deposita en los bancos. Es decir, el banco no lo tocó primero, le llegó por parte del Banco Central la plata de la población guardó un pedazo en efectivo y el resto lo depositó en los bancos. Después, ¿qué va a hacer el banco? Una parte se la va a quedar y el resto lo va a prestar. Cuando la presta, se la vuelve a dar a un particular. Ese particular empieza otra ronda. Va a guardar una parte en su bolsillo, porque es otro particular, va a guardar una parte en su bolsillo, otra parte la va a depositar en un banco, que puede ser otro banco, ese banco va a guardar otro pedacito como efectivo, otra parte lo va a poner en un encaje y el resto lo va a volver a prestar. Entonces, fíjense, va a llegar una tercera persona y vuelve a depositar la plata. Ahora, la cantidad de dinero que emitió físicamente el Banco Central en billetes es la misma que antes, nunca cambió. Si teníamos 100 pesos en billetes, sigue habiendo 100 pesos en billetes. Pero cada vez que circuló ese billete y pasó de mano en mano y volvió al sistema financiero, el tipo que lo depositó en el banco se cree que es el único billete que hay y que es de él. Y en realidad ese billete ya venía de que otra persona lo depositó y lo prestaron y me llegó a mis manos y yo lo volví a depositar y le va a llegar un tercero. Es decir, que cada uno cuenta el dinero por separado. Entonces, cuando cada uno empieza a contar dinero, empieza a multiplicarse. Por eso que la oferta es endógena. Cada vez que pasa de mano, va aumentando la cantidad de dinero en la economía. Podemos arrancar con una base monetaria de 100 pesos y terminar con una cantidad de dinero, producto que hace este pasamano, de 300. Entonces, si yo divido la cantidad total de dinero después que agotó todo el proceso, lo divido por la base monetaria original, obtengo lo que se llama el valor del multiplicador monetario. En este ejemplo que le estoy dando es 3. Ahora, ¿qué termina ocurriendo? Podría redefinirle esta ecuación de la siguiente manera. Yo tengo la cantidad total de dinero, le resto la base monetaria y lo que obtengo se llama expansión secundaria. Expansión secundaria es lo que creció la oferta de dinero por encima de la base monetaria una vez que empecé a pasar de mano en mano a través del multiplicador monetario. De esta manera, ahí tenemos las tres formas de definir el dinero.
No se puede entender correctamente si no se explica este proceso de multiplicador y expansión secundaria. De esta manera, la base monetaria también se la llama expansión primaria. ¿Por qué? Porque es la que sale directamente del Banco Central. Son las cantidades físicas de billetes. ¿eh? Y después está la expansión secundaria, que es una expansión contable, la cantidad de dinero, por el hecho de que pasa de mano en mano y vuelve al sistema financiero. Entonces, acá hay un tema importante que entiendan, chicos. Entra en forma de dinero, el dinero entra en forma de depósitos al sistema financiero varias veces. Por eso la cantidad de dinero, por el ejemplo que les digo, va a dar 300, pero la cantidad física de pesos es 100. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense qué ocurriría si toda la sociedad entra en pánico y quiere retirar sus depósitos. ¿Eh? Va a fijarse cuáles son los depósitos que hay en la economía y todo el dinero que tiene. Y la cantidad total de dinero en la calle es 300, pero la cantidad física es 100. Es decir, todo lo que es expansión secundaria es un dinero que todo el mundo lo cuenta como propio, pero no existe. Físicamente no existe. Si todos quisieran ir a retirar sus depósitos, ese dinero no podría estar nunca, simplemente porque no existe. Se creó a través del multiplicador monetario. Por eso es que hay que tener siempre una entidad detrás, que es el Banco Central o una Reserva Federal o algo, que es el prestamista de última instancia, porque dentro de una ola de colapso financiero y de pánico, la gente, como pasó reiteradas veces en la historia, va toda junta a retirar la plata, como pasó en 2008, como pasó en la crisis del 30, y tiene que haber una entidad monetaria que pueda hacerse responsable de que el sistema no se caiga. Por lo contrario, las consecuencias serían mucho peores. Entonces, vamos a bajar un poquito. Acá les expliqué la expansión secundaria, esto es lo mismo, y acá les vamos a poner todo lo demás. ¿Ven? Lo que les decía recién. La cantidad total de dinero es igual a la base monetaria más la expansión secundaria. O también la cantidad total de dinero, M, es igual a la base monetaria por el multiplicador. Ahí tienen las tres formas planteadas y la otra es billetes y monedas más depósitos, que es la primera de todas. Entonces acá tenemos todo el esquema y si nosotros lo redefinimos técnicamente, vamos a bajar un poquito. Yo digo que el multiplicador es igual a la cantidad total de dinero dividido la base monetaria, 300 dividido 100 en el ejemplo que les di. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver acá. Yo les voy a definir lo siguiente. Si la base monetaria, que no está en gris, sino que está acá abajo donde dice el multiplicador, si la base monetaria es igual al circulante, y el circulante lo llamamos C mayúscula, y a los encajes lo llamamos E mayúscula, base monetaria BM va a ser igual a total de circulante, que acuérdense que el circulante tiene adentro los billetes y monedas en manos del público, más los billetes y monedas en manos de entidades financieras. ¿eh? Entonces, circulante más encajes es igual a base monetaria, como dijimos al principio. Y M tiene la otra definición, que es billetes y monedas en manos del público más depósitos. Es decir, que es un sinónimo. Lo podemos replantear. En vez de M ponemos esta suma y en vez de BM ponemos la suma de abajo. Y ahora divido todo por D. Divido todo por el total de stock de depósitos. Cuando yo hago esto, redefino lo que me queda. El circulante dividido el stock de depósitos lo vamos a llamar C minúscula. Dividido stock de depósito lo vamos a llamar K. Y billetes y monedas en manos del público dividido en stock de depósito lo vamos a llamar B, B larga minúscula. Y obviamente los depósitos divididos los depósitos da 1. Entonces, fíjense que el multiplicador quedaría definido técnicamente de esta manera como B más 1 dividido C más K, en donde B minúscula significa billetes y monedas dividido stock de depósitos, y C minúscula significa circulación monetaria dividido stock de depósitos y K encajes dividido stock de depósitos. Ahora bien, eso me da el valor del multiplicador. ¿Por qué les hago estas movidas matemáticas? Para que veamos qué herramienta tengo yo de intervenir en la oferta de dinero como gobierno. Entonces,
Con esta definición del multiplicador, nosotros podemos empezar a ver qué puedo controlar y qué controla el público. En primer lugar, el Estado puede decirte a vos cuánta guita te podés quedar en el bolsillo. No, lo decidimos nosotros. Si yo cobré un sueldo de 2 millones de pesos y yo digo cuánto dejo en el banco, cuánto me quedo en el bolsillo, lo decido yo, no, no hay forma, pero el Estado no se puede meter ahí. Cada uno tiene una decisión distinta. Hay gente que no quiere salir a la puerta si no tiene la plata en el bolsillo, y otra gente que no quiere porque tiene que la roba. Entonces cada uno tiene su propia actitud frente a eso. El gobierno no lo controla. Por lo tanto, el gobierno no controla el coeficiente B. Nunca lo controló. Eso depende del público. Y lo mismo pasa con el circulante. ¿Por qué? Porque el primer componente del circulante son los billetes de moneda en manos del público. Es lo mismo. Y el segundo componente son los billetes y monedas en manos de entidades financieras. Y eso lo decide cada banco. Entonces tampoco lo controla el Estado. Lo único que puede controlar el Estado, dentro del valor del multiplicador, es el coeficiente K, que como ve, está dividiendo en la ecuación. Entonces, ahora ya sabiendo esto, vamos acá abajo, redefino, reemplazo todo, M por B más 1 dividido C más K, y eso lo multiplico por la base monetaria y obtengo el total de dinero. Entonces, cuando yo quiero preguntarme, ¿cómo puedo alterar la cantidad total de dinero de la economía? Y tengo que mirar acá esta ecuación que está en gris. Y la ecuación que está en gris me dice, B no lo puedo tocar y C no lo puedo tocar. Entonces, ¿qué me puede aumentar la cantidad de dinero o disminuir la cantidad de dinero? Y o emito más, genero más base monetaria, que está multiplicando, ¿eh? Multiplico por la base monetaria, tengo una forma de aumentar la cantidad de dinero, es emitir dinero. Es tan burdo como eso. Pero la otra, fíjense, que podría ser reducir la cantidad de encajes, es decir, tener un K más chico. Si yo tengo un K más chico, que es un 0, ese K va a estar dividiendo. Entonces, con un K más chico, yo voy a tener un multiplicador más grande. Entonces, al tener un multiplicador más grande, yo puedo ampliar la cantidad de dinero liberando encajes, que es algo que hizo el gobierno hace poquito. Entonces, no omite, yo tengo emisión cero, pero si yo te bajo encajes, te estoy aumentando la cantidad. Y no es que esté mal. Si está aumentando la demanda de dinero porque baja la inflación, no es inadecuado reducir encajes o emitir. ¿Por qué? Porque se trata de equilibrar el mercado monetario. Si aumenta la demanda, tengo que aumentar la oferta y la puedo aumentar por dos vías, o emitiendo más o bajando encajes. Pero como vemos, puede ser al revés. Puede ser que yo quiera reducir la cantidad de dinero. Por ejemplo, estoy frente a una corrida cambiaria, quiero secar la plaza para que la gente no tenga plata para comprar dólares y hago una colocación de bonos y chupo la base monetaria. Seco la plaza, se llama eso. La dejo sin liquidez. La sequé. Reduje la base monetaria, disminuye la cantidad de dinero, pincho el dólar. Se usó 2 millones de veces. O la otra es, si quiero reducir la liquidez, le aumento los encajes a los bancos. Si le aumento los encajes a los bancos, aumento K. K es encajes sobre stock de depósito. Entonces ahí también se me cae abajo, en vez de operar sobre la base monetaria, opero sobre el multiplicador. Pero ahí tienen todas las herramientas que tenemos para manipular la oferta de dinero desde la óptica del Banco Central. Después vamos a analizar, cuando estudiemos todo el mercado, si es inflacionario, si no es inflacionario, a qué puede responder. Es otra historia. De movida les digo, no se queden con el discurso que toda emisión es inflacionaria, porque eso es una estupidez más grande que una casa desde el punto de vista técnico. Esto es así. De hecho, el gobierno está usando ese discurso y por otro lado está manipulando encajes, así que está haciendo lo mismo. En economía tenemos que ver la oferta y tenemos que ver la demanda. Entonces, vamos ahora a bajar para meternos en la demanda. No, antes de pasar a la demanda, le voy a explicar un concepto típico de Argentina, que es lo que se llama base monetaria ampliada. Vamos a bajar. Bueno, para que ya tengo. Tendría que ver, pero se lo voy a dar primero esto. La base monetaria ampliada. Está más abajo. Acá están los pasivos del Banco Central en Argentina. No les voy a contar toda la historia porque nos va a llevar toda la noche. Pero la realidad es que el Banco Central
si fuera un país normal, su pasivo es la base monetaria, como en todos los países del planeta. Ahora, la Argentina tiene un concepto adicional que lo inventamos acá, que se llama la base monetaria ampliada. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central, así como el gobierno emite bonos, el Banco Central también emite bonos para endeudarse en distintas formas, formatos. Pueden ser bonos, pueden ser letras, ¿eh? Con distintos formatos. Tiene su propio pasivo. Entonces, ¿para qué se usa ese pasivo? Para regular la liquidez. Por ejemplo, yo emití mucha cantidad de base monetaria porque entraron muchos dólares a la Argentina y cuando me entran muchos dólares a la Argentina y yo tengo tipo de cambio fijo, esa entrada de dólares me dispara los precios, me genera inflación si no aumento la demanda de dinero. Entonces el gobierno, para evitar que se descajeringue el programa económico, puede agarrar e inventar un pasivo del Banco Central. Ese pasivo del Banco Central lo que permite es esterilizar esa emisión de dinero que entró para compra de dólares. ¿Qué quiere decir esterilizar? Saca los pesos de circulación colocando una letra, que puede ser una LEVAC, una LELIC, lo que se les ocurra. Hubo muchas formas. ¿Eh? Entonces, en este momento, la idea es que no haya más. El Banco Central no tiene que tener pasivos cuasi monetarios, que se llaman los pasivos del Banco Central. Se los pasó todos al Tesoro, diciendo, bueno, ahora voy a demostrar que el Banco Central tiene un patrimonio limpio. Entonces, en vez de pagarte el Banco Central, te tiene que pagar el Tesoro esta deuda. Se la pasó al Tesoro, la deuda, es decir, le pasó toda la deuda que usaba para regular la cantidad de dinero, se la desligó de ese problema. Se lo pasó al Tesoro. Ahora, la historia de estas letras, que son los pasivos cuasi fiscales, que se llama así, que son pasivos del Banco Central, en vez de bonos del Tesoro, muchas veces eran muy confiables porque cuando vencían, si el gobierno no tiene plata, el Banco Central emite billetes y los paga. Y si no tiene la plata para pagarlo, porque le va a generar inflación, le capitaliza los intereses a la deuda y va haciendo que la deuda del Banco Central vaya creciendo mes a mes como si fuera una pelota gigante, que es lo que terminó pasando en Argentina. En realidad, estos pasivos nacieron en el año 2002 cuando Argentina tenía un superávit comercial muy grande y no estaba pagando la deuda externa. Argentina, en enero del año 2002, lo que hizo fue entrar en default y dejó de pagar la deuda externa, menos la del Fondo Monetario. Pero todo el resto de la deuda privada no la pagó. Entonces, hizo una devaluación del peso, estaba en un peso, un por dólar, y pasó a estar 4 pesos por dólar. Es como si llevásemos el dólar ahora de 1.000 a 4.000, o de 1.200 a 4.600 o 4.800. Esa es la magnitud de la devaluación que se hizo en ese momento. Por lo tanto, la Argentina, durante 2 o 3 años, recibió un superávit comercial de 12.000 millones de dólares. Ahora bien, entraba el superávit comercial, le daba los dólares al Banco Central, el Banco mejoraba sus reservas, pero como no tenía que pagarle a nadie, esas reservas quedaban en el central. Y cada vez que entraban los dólares, había que emitir plata, porque ya vimos cómo funciona el tipo de cambio fijo. Entonces el gobierno tenía que emitir plata y eso le podía generar inflación. Entonces, para evitar que eso ocurra y que el dinero se vuelva a escapar al exterior por los diferenciales que ahora le voy a explicar, lo que hacía el Banco Central es emitir una letra, llamaron LEVAC. Las LEVAC se llaman letras del Banco Central, las inventó Mario Blecher, que fue el presidente del Banco Central que tuvo que administrar esta crisis, y colocaba las LEVAC, y con eso esterilizaba la emisión de dinero que entraba por la compra de dólares. A partir de ese momento se empezó a usar para regular ese tipo de liquidez. Ahora, nunca se abusó demasiado hasta el 2014-2015, para que ustedes tengan una idea, en 2015 las LEVAC eran 300, 400, 500 millones de dólares como mucho. El tema empezó a abusarse en la gestión de Macri, porque en la gestión de Macri las LEVAC se empezaron a usar para esterilizar el dinero que emitían no por el exceso de dólares, sino por el déficit fiscal. El gobierno emitía billetes de base monetaria para pagar el déficit fiscal, es decir, adelantos transitorios,
y cuando este dinero le llegaba al mercado, se iba a ir a precio de cajón. Entonces, por la otra ventanilla venía Caputo y emitía Levax, y esas Levax absorbían, le daba letras a los bancos o a los particulares podían comprar letras del Banco Central y las sacaba los pesos de circulación y evitaba que se vayan. Pero cuando vencían la LEVAC, que eran a muy corto plazo, estas LEVAC, en vez de cancelarlas, capitalizaban los intereses. Entonces, con inflación medianamente alta, las LEVAC, con la tasa de interés que pagaban, se hicieron una pelota infernal hasta que explotó. Explotó mal. Este es el ejemplo cuando yo les daba, cuando uno se endeuda en el exterior, toma deuda en el exterior para pagar un déficit en pesos y después lo esteriliza, estoy tomando doble deuda. Acá tenemos la LEVAC por un lado y la deuda externa por el otro. Obviamente, cuando el mercado lee esto en 2018, salieron corriendo de la Argentina y tuvimos que morir en el Fondo Monetario Internacional y ahora vamos de refinanciación en refinanciación porque no lo podemos pagar. Cuando se produce esta crisis, se acuerda con el fondo eliminar todas las LEVAC y se crean las LELIC, que se sacaron de circulación junto con los pases. Los pases son un crédito a un día que se le toma al mercado. Las LELIC eran letras de liquidez que solamente podían comprar los bancos, o sea, no podía entrar ningún fondo de inversión ni ningún particular. Entonces uno de los bancos los podía controlar y generalmente refinanciaban la deuda. Bien, esta es la pelota que empezó a crecer porque a medida que la inflación es alta, la tasa que tenés que pagar es alta y entonces se hizo una pelota infernal y todo el mundo empezó a descontar que en algún momento el gobierno iba a tener que emitir todo ese dinero porque los bancos no se lo van a refinanciar y el mercado empezó a entrar en pánico. Entonces, y esto es lo que generó la escalada inflacionaria de finales del gobierno de Alberto Fernández y del primer semestre de Milei, porque el primer semestre de Milei tuvo las mismas características. Él esperó 6 u 8 meses para empezar a meter la mano a este tema. Y quizás fue el gran error que cometió. Si hubiera entrado por acá, gran parte de la crisis se hubiera ahorrado porque se podía haber hecho el ajuste de otra manera sin generar tanta recesión. De todas formas, el hecho es que en este momento existe una política tendiente a que el Banco Central no tenga más pasivos fiscales, pasen a ser del Tesoro. Entonces, ahora el Tesoro los debe bajo un formato que es deuda del Tesoro, pero no del Banco Central, y se instrumentaron a través de las LECAP, se llaman letras capitalizables. En conclusión, están haciendo lo mismo, con una pequeña trampa contable. Como el presupuesto se contabiliza a base caja, si yo las LECAP, que significan letras capitalizables, capitalizo la inflación y después le pago una tasa arriba y después la refinancio, al ser capitalizables, no figuran en el déficit. Pero eso no quiere decir que el déficit no exista, porque el Tesoro debe cada vez más. Y ahora no lo debe el Banco Central, lo debe el Tesoro. Pero es lo mismo, el Estado sigue siendo el deudor. Cambiamos de ventanilla nada más. Bien, acá tienen lo que es esta historia. Es una historia complicada, pero tienen que tener estas herramientas y entenderlo. El último paso para terminar con la oferta es explicarle los distintos tipos de dinero que están acá arriba. Acá se los puse en grisado. Fíjense, si nosotros decimos que la cantidad total de dinero es billetes y monedas en manos del público, y a eso hay que sumarle los depósitos, la siguiente pregunta debe formularse este planteo. Estos depósitos los voy a clasificar por grado de liquidez. Entonces, a lo más líquido, lo que voy a usar para transacciones comerciales, lo voy a clasificar por separado de lo que puede hacer una caja de ahorro o de lo que puede hacer un plazo fijo. ¿Por qué? Porque el grado de liquidez va disminuyendo. Un plazo fijo te dejan 30 días, 6 meses, 90 días. Una caja de ahorro, no estoy yendo a buscarme plata todos los días. La cuenta corriente está para eso, para operar comercialmente. Entonces, el primer grado de máxima liquidez de la cantidad de dinero es los billetes y monedas en manos del público más los depósitos en cuenta corriente. A eso lo vamos a llamar M1. M2 sería igual a M1, es decir, voy acumulando arriba, más los depósitos en caja de ahorro, que tienen menos disponibilidad que los depósitos en cuenta corriente.
Y después tengo M3, que es el M2, más los depósitos a plazo fijo, que son dinero que es más inmovilizado todavía. ¿Eh? Y después existe una tercera condición, que es el M'3, este que está acá abajo, M'3, que es el M3 más los depósitos en dólares o en moneda extranjera, que se lo puede pasar a pesos y tenemos una noción, que es importante verlo. ¿Por qué? Porque en la Argentina, cada vez que alguien hace un depósito en dólares en un banco, el banco solamente puede prestar la mitad de ese depósito y lo puede prestar en dólares, no lo puede prestar, por lo menos hasta hace un mes, ahora cambió. Lo puede prestar en dólares a alguien que se dedique al comercio exterior y vaya a cobrar en dólares. Por lo tanto, no hay riesgo de que el banco le preste a una persona en pesos un depósito en dólares o le preste a una persona en dólares que labura en pesos y después con una devaluación esa persona sigue facturando en pesos y no puede pagar los dólares. Y eso te lleva al banco a la quiebra como pasó en el 2001. Por eso es que existía esta regulación. Ahora se la quitó. Entonces, estamos corriendo ese riesgo. Con un agravante. Les decía, puede prestar solamente el 50%. El otro 50% lo tienen que guardar en el Banco Central. Y el Banco Central lo computa como reservas. Entonces, gran parte de las reservas del Banco Central no es del Banco Central, es de los ahorristas. Porque el tipo que depositó tiene los dólares en el Banco Central, el Banco Central lo computa como reservas. Cuando el Banco Central lo computa como reservas, no lo puede tocar. Está ahí. Ahora, ¿qué termina ocurriendo? Cuando se te empieza a disparar el dólar, el Banco Central empieza a usar esas reservas. Por eso hay una diferencia entre lo que son las reservas brutas y las reservas netas. Cuando yo al Banco Central le resto la plata que estoy debiéndole a los ahorristas, pues son ahorros de los ahorristas, que no es del Banco Central, siempre el Banco Central está negativo. Estaba como 13.000 millones negativo y ahora está 5.000 o 6.000, todavía sigue estando negativo. ¿Por qué? Y porque está usando dólares que no son de ellos. Es decir, estamos caminando en una cornisa muy peligrosa. Este es un tema que este gobierno tiene, lo que empezó en el gobierno anterior. Lo que empezó a hacer esto fue el gobierno en la gestión de masa sobre todo, se empezaron a hacer mucha cantidad de utilización de estos dólares para que no se dispare el dólar y mantener una oferta de dólares más alta. Así que ahí tienen los tres conceptos que componen la oferta de dinero. Ahora sí, vamos a pasar a la demanda. A ver, hay que tener algunas cosas más, porque Argentina tiene un swap con China. Viene bien, ya que hablamos de esto, evaluarlo. Porque si Argentina tiene, por ejemplo, hasta que vino el préstamo del fondo, estos 12.000 millones más lo que mandó el Banco Mundial, que nos llevó más o menos unas reservas de unos casi 40.000 millones. Cuando vino el crédito, antes que venga el crédito del fondo, teníamos 26.000 o 24.000 millones en el Banco Central, de los cuales 18.000 es plata que nos dieron los chinos, son yuanes. Y el resto son depósitos de los ahorristas. Por lo tanto, plata propia no había nada. La única plata propia que tenía el Banco Central es el oro. Y el oro se lo llevaron y no se sabe dónde está en este momento. Son más o menos unos 2.000 millones de dólares en oro, 2.200, que se supone que está en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, pero no es más que una suposición, porque el gobierno no informa dónde está el oro. Se llevaron toda esa tonelada de oro sin que se sepa lo que ocurrió. Pero bueno, es la Argentina. Bueno, vamos ahora a... Por eso que cuando se habla que las reservas son negativas y que hay desconfianza, fíjense, tienen 40.000 millones en billetes, pero esos billetes son del Fondo Monetario, son de los chinos o son de los ahorristas. ¿Cuánto del gobierno? Nada, ni siquiera el oro. Por eso que los economistas le dicen a este gobierno, pero se van a decir a cualquiera, no porque sea este gobierno, empezar a acumular dólares, porque la guita que te dio el fondo lo vas a tener que devolver y la vas a tener que usar para cancelar los vencimientos que tenés con el fondo. Y la verdad que cuando vos lo sumás, todo lo que te dieron no te alcanza para pagar.
Y aparte tenés vencimientos privados. ¿Y qué lo vas a pagar? ¿Liquidando ahorros de los ahorristas? ¿O usando la plata de los chinos? Si mañana los chinos te dicen devolveme la plata, te doy los pesos, dame los yuanes, ¿qué haces? No tenés la plata. Entonces, por eso que el riesgo país no baja de 740. Y bueno, hay una idea de que se puede refinanciar, hacer rollover, como les expliqué la vez pasada, la deuda privada, pero para eso hay que tener riesgo país por lo menos en 4 y está en 740. Entonces, va a ser difícil hacer rollover, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Es una negociación que vamos a tener que afrontar igual, porque les aviso que en el mes de junio, es decir, el mes que viene, tenemos 4.500 paros de vencimientos privados. ¿Eh? Que vamos a ver si se consigue la refinanciación. Nos interesa, hay que pagarlo sí o sí, pero el capital probablemente se pueda refinanciar. Bueno, con un riesgo país de 740 va a ser difícil, por eso se le está exigiendo que acumule reservas, porque no está demostrando que tiene fondos propios para pagar. La plata que tiene guardada es muy abultada, la usan para pinchar el dólar de corto plazo, pero es dinero que no es nuestro. Es dinero del fondo, de los chinos o de los ahorristas. Entonces ahí está el problema. Bien, vamos a bajar. A ver, no, está aquí para abajo, no para arriba. Tengo que entrar a la demanda de dinero ahora. Acá está, la demanda de dinero. Acá tenemos definido, la demanda de dinero. Vamos a leer lo que dice acá en azul. Se define como demanda de dinero a la porción del stock de riqueza que una unidad económica decide mantener en dinero en efectivo, ya sea para realización de transacciones económicas o para reserva de valor o especulación. Bien, es una decisión de cartera. Es el stock, la demanda de dinero es una porción de la riqueza que yo tengo. Yo puedo tener un montón de riqueza, propiedades, joyas, automotores de lujo, puedo tener una casa en un country, inversiones en pozo, acciones, plazos fijos, moneda extranjera o efectivo. Entonces, la demanda de dinero es lo de toda mi riqueza, lo que yo decido obtener en efectivo. Esa es mi demanda de dinero. Ya sea efectivo rápido, M1, M2, M3 o M3'. Pero es el dinero que yo decido mantener. Ese dinero que yo decido mantener es lo que se considera demanda de dinero. Generalmente nos concentramos en analizarla como M1 o M2, la demanda de dinero. Eso es lo que yo uso en la práctica. Ahora, ¿esto para qué lo puedo hacer? O bien para hacer transacciones, o bien para usarlo como reserva de valor o especulación. Es lo que Keynes llamaba la demanda especulativa de dinero o la demanda de transacciones. De esto estamos hablando. ¿Por qué puedo especular o puedo hacer uso del valor? Y porque, por ejemplo, yo puedo estar especulando que los precios van a caer y a mí me conviene tener efectivo. O yo puedo escaparme del efectivo porque sé que va a subir el dólar o van a subir los precios. Entonces especulo con ese valor. Entonces demando más o demando menos efectivo, o menos, más o menos dinero. O por ejemplo, el gobierno me puede seducir subiéndome la tasa de interés hasta la nube para generarme carry trade, entonces lo mando al M3. Bueno, todo ese tipo de cosas es parte de lo que se llama el juego de la demanda de dinero, el juego especulativo de la demanda de dinero. Ahora, dicho esto, vamos a ver de qué depende la demanda de dinero, ya lo habíamos planteado. Acá le vamos a poner dos variantes de demanda de dinero. La demanda de dinero nominal y la demanda de dinero real. Primero voy a empezar por la nominal. Es la demanda nominal de dinero, MD, lo vamos a hacer igual al nivel de precios multiplicado por la demanda real de dinero. Y como ya definimos en la primera parte de la clase, la demanda real de dinero es igual a una función L que va a depender del tamaño del PBI, va a depender positivamente, como puse el signo más, y va a depender negativamente de la tasa de interés. Entonces, ¿por qué? Y porque la tasa de interés nominal es el equivalente al rendimiento de activos alternativos al dinero. ¿Qué quiere decir con esto?
¿Y cuánto me va a dar para un plazo fijo, invertir en acciones, comprar un departamento en Pozo, me va a rendir más? Bueno, yo lo comparo. El rendimiento promedio del mercado da la tasa de interés nominal. Entonces, esa tasa de interés nominal explica la demanda real de dinero. En forma negativa, más alta tasa, menos guita quiero tener, porque la puedo usar para otra cosa. ¿Eh? P es el nivel de precios, I es el Producto Bruto y MD es la demanda nominal de dinero. Entonces acá fíjense que hay dos cosas importantes. Mientras más alto sea el nivel de precios, más alta va a ser mi demanda nominal de dinero. No quiere decir que mi demanda real de dinero vaya a mejorar, pero mi demanda nominal sí. Porque si a mí me suben todos los precios, necesito más guita para comprar lo mismo. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Es eso. Y la demanda real de dinero va a depender del tamaño de la economía, de la cantidad de transacciones. Por ejemplo, un PBI que no crece o que se derrumba, me achica la cantidad de dinero. Y un PBI que crece tiene más transacciones y me amplía la cantidad de dinero. Y la tasa de interés es al revés. Un rendimiento alternativo al dinero más alto hace que mi demanda disminuya. Y ahora vamos a ver cómo explicamos todo, sobre todo la tasa de interés. Vamos a bajar. ¿Eh? Ahora vamos a plantearnos de qué depende el nivel de precios. ¿Eh? Porque tenemos que definir cómo se forma esa P que está ahí. Vieron que acá le pusimos la definición que está P. Bien, arriba esta P, ¿qué me la explica? ¿Qué es lo que explica el nivel de general de precios? Vamos a definir una economía como cualquier economía latinoamericana. Pues usamos este manual, el manual de Brown y Liach, para explicarle que existen precios comercializables o transables, o que son exportables o importables, quiere decir eso, ¿eh? Y que van a depender del valor internacional de ese bien comercializable por el tipo de cambio. Eso quiere decir. Y después vamos a tener otros bienes que no son transables o que no son comercializables, que sí que no dependen del comercio exterior, como por ejemplo un paseador de perros, un peluquero, un escribano, ¿eh? Y que eso depende de otro tipo de costos, básicamente salariales. Entonces, acá tenemos que el precio de cualquier bien comercializable va a ser igual al precio internacional de ese bien multiplicado por el tipo de cambio. Y eso me da el precio en pesos. Tipo de cambio nominal. Y el precio de los no comercializables es una función del salario. No me voy a detener en eso, porque la idea no es complicarla, pero se los dejo planteado de esa manera. Ahora los combino. El nivel promedio de precio va a ser igual a S1, que es la proporción de los bienes comercializables del total de la economía, multiplicado por el precio de los bienes comercializables, más S2, que es la proporción de los bienes no comercializables, multiplicado por el valor del precio de los bienes no comercializables. Ahora ya sabemos que los bienes comercializables son precio por tipo de cambio, ¿eh? Acá me comí ponerle la C, así que anótenla ustedes. S1 por precio de los comercializables por tipo de cambio, más S2 por precio de no comercializables. Y entonces, ¿qué me dice esto? Cuando yo reemplazo ahora esta P, la reemplazo por lo que dice el lado derecho del término, tengo que S1 por P por tipo de cambio más S2 por P de precios no comercializables multiplicado por la demanda real de dinero. ¿Y qué me va a decir esto? Que la demanda nominal de dinero, obviamente, mientras más alto es el nivel de precio, más alta es esa demanda. Pero me está diciendo que depende del valor del dólar. Fíjense, si el precio del dólar es más alto, la demanda nominal de dinero va a ser más alta. Como no hay manera que no sea de esa forma. Y lo mismo va a pasar con el aumento de los precios internacionales. Si el precio de los bienes internacionales comercializables, por ejemplo, en el caso argentino, la carne, el pollo, los cerdos, la soja, el aceite, está aumentando, obviamente, eso va a hacer que acá tengamos el efecto, lo mismo que una devaluación. Te va a aumentar la demanda nominal de dinero. Por eso que, como ven, el dólar es un condicionante determinante
de la demanda de dinero, en el caso nominal, la aumenta. Fíjense, ahora les voy a decir qué condiciona la tasa de interés. Ya lo vimos en la clase del sector externo. ¿Qué condiciona la tasa de interés? La tasa de interés siempre va a ser igual a la tasa de interés internacional, que le llamamos I con una comita acá, o una estrellita, más delta E sobre E esperado. Es la devaluación esperada esto. Más el riesgo país, que es RO. Entonces tenemos estos tres componentes. A mayor tasa de interés internacional, yo necesito tener una tasa de interés interno más alta para que el dinero no se escape afuera del país, como ya vimos en la clase del sector externo. A una tasa de devaluación esperada más alta, yo tengo que poner acá una tasa de interés más alta para que el dinero no se vaya fuera del país. Y a medida que es mayor el riesgo país, RO, más alta tiene que ser mi tasa de interés local porque los inversores no se quieren quedar en el país con ese nivel de riesgo. De manera que si Argentina logra bajar el riesgo país, tiene que descender la tasa de interés nominal interna. Si Argentina logra bajar el riesgo de devaluación, tiene que bajar la tasa de interés interna. Y si en el mundo bajan las tasas de interés, tiene que bajar la tasa de interés interna. De esta manera, así es como funciona el país. ¿Qué es el riesgo país? Es el riesgo de default. Se compara el precio de un bono argentino a 10 años con el precio de un bono estadounidense a 10 años. Y en base a eso hay una diferencia de cotización, y esa diferencia de cotización, que es la diferencia entre el riesgo argentino y el riesgo cero, que es Estados Unidos, es el riesgo país. ¿Por qué Estados Unidos tiene riesgo cero? Porque imprime dólares. Entonces, si no tienen plata, imprimen los billetes y lo pagan. Entonces no tiene riesgo por el momento. Vamos a ver qué pasa ahora porque hay un tembladeral financiero. Pero acá tenemos un escenario. Entonces, acá yo tengo que reemplazar en la función de la demanda de dinero la tasa de interés nominal por estas tres cosas. La reemplazamos y miren cómo me queda. Me queda la demanda nominal de dinero va a ser igual a toda la primera parte ante la L, es el nivel de precios, que depende del valor del dólar, como verán. Y a toda la parte después de la L, después de multiplicar por todo lo que vimos recién, que es el tamaño del Producto Bruto que explica las transacciones, más todo lo que condiciona la tasa de interés. Tasa de interés internacional, devaluación esperada y riesgo país. Entonces acá tenemos cosas que tiran para arriba y que tiran para abajo. En la demanda nominal de dinero, un dólar más alto significa más demanda nominal de dinero. Ahora, cuando yo me voy a poner a ver la tasa, la demanda real de dinero, un mayor PBI me va a generar más demanda de dinero. Un menor PBI, menos transacciones, menos demanda de dinero. ¿Eh? Una devaluación esperada alta me va a significar más demanda nominal de dinero. Y, perdón, menos demanda de dinero, no más al revés, menos demanda de dinero y un riesgo país alto, menos demanda de dinero. Entonces, todo esto hace a determinar cuál es el valor de la demanda nominal. Ahora bien, cuando yo quiero equilibrarlo, yo tengo que buscar que la oferta sea igual a la demanda. Si la oferta de dinero es MS nominal y la demanda nominal de dinero es MD, tenemos un equilibrio nominal. Si lo quiero hacer en términos reales, divido a todo por P. Entonces me queda MS dividido P y MD dividido P. Y de esa forma tenemos replanteadas las cosas. Entonces, si yo ahora mantengo MS dividido P de un lado y del otro lado tengo la demanda real de dinero que estaba multiplicada por P y la divido por P, me queda la demanda solamente, perdón, la demanda nominal, ahora me queda solo la demanda real de dinero, porque P estaba sumando y restando. Entonces me queda lo que figura acá. Y esto es un tema fundamental porque me permite entender la relación entre la oferta y demanda de dinero. Ahora, cuando aumente el nivel de PBI, a mí me va a aumentar la demanda real de dinero.
Cuando aumente la tasa de interés internacional, a mí me va a bajar la demanda real de dinero. Cuando aumente el riesgo de evaluación, a mí me va a bajar la demanda real de dinero. Y cuando aumente el riesgo país, también me va a bajar. Entonces, acá tenemos los determinantes de la oferta y los determinantes de la demanda. Ahora tenemos que combinarlos. Bueno, acá el ejemplo que les pongo es al revés. Cuando cae el PBI, cae la demanda. Y lo que va para arriba va para abajo. Pero vamos a explicar ahora un concepto que es la teoría cuantitativa del dinero. Y después voy a hacer un gráfico para mostrarle la relación entre el dólar y el nivel de precios. La teoría cuantitativa del dinero parte de la base de hacer un pasaje de términos. Miren, acá está cómo se deduce. La cantidad nominal de dinero dividido el nivel de precios es igual a la demanda de dinero expresada por cada uno de los componentes. ¿Eh? Ahora, yo hago un pasaje de término. Hago un pasaje de término y paso L dividiendo del otro lado. Todo lo que está en la L lo paso dividiendo del otro lado. Y P lo paso multiplicando del otro lado. Porque lo que me interesa determinar a mí es la relación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero respecto al nivel de precios. Para que vean lo que ocurre. Yo el nivel de precios es la consecuencia, lo que estoy buscando explicar. Queda solo, P, acá. Y aquí va a ser igual a la demanda de dinero, al stock de oferta de dinero nominal dividido la demanda de dinero. Como esto es una función ex ante, no necesariamente van a ser iguales. Entonces, si yo la defino a la demanda de dinero, 1 dividido la demanda de dinero, lo voy a llamar velocidad de circulación. Entonces, velocidad de circulación es A1 dividido la cantidad, perdón, la función de la demanda de dinero real. ¿Eh? ¿Y qué significa V corta velocidad de circulación del dinero? La cantidad de veces que el dinero existente tiene que dar vuelta en la economía, cambiar de mano, para producir la cantidad de transacciones necesarias contenidas en el PBI. Por lo tanto, es la inversa, la velocidad de circulación es la inversa de la demanda de dinero. Si yo tengo que la demanda de dinero se está cayendo a pedazos, la velocidad de circulación va a ser alta. Si yo tengo que la demanda de dinero está subiendo, la velocidad de circulación se desacelera porque la gente no se deshace del dinero, está más tranquila. Cambio, si vemos que los precios se van a disparar, nadie quiere tener pesos en el bolsillo y se desarma de todo y la velocidad de circulación sube porque la gente se descarta el dinero rápido. Ese es el concepto. Entonces, si yo lo redefino, me va a quedar, vamos a bajar, que la velocidad de circulación, que es igual al inverso de la demanda, multiplicado por la oferta, es igual al nivel de precios. ¿Y esto qué me esto se llama la teoría cuantitativa del dinero? Obviamente remixada y actualizada después de las teorías de Milton Friedman, porque hay una teoría mucho más vieja, del siglo XVI, que es la teoría cuantitativa simple, que no es de aplicación en estos casos de una economía compleja como la nuestra. Pero desde la década del 70 se hizo un análisis muy serio de la demanda de dinero, que ganó el premio Nobel, la teoría monetarista de Milton Friedman, que más allá de sus posiciones ideológicas, lo que demostró no estaba mal. Decía que la demanda de dinero es una función estable, que no es impredecible, que es lo que cuestionaba Keynes, que era impredecible, decía. Y por lo tanto, la velocidad de circulación, que es la inversa de la demanda, también es predecible. Nada más que depende de que encontremos las variables adecuadas para explicarla. Y encontró una buena explicación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la velocidad de circulación multiplicada por la oferta de dinero es igual al nivel de precios. ¿Está claro? Eso me está diciendo. Entonces, ¿qué digo yo? Si la velocidad de circulación está estable, yo no la toco, la demanda de dinero no aumentó, ni bajó, ni subió, vamos a poner que es constante, está estable, y yo aumento la emisión de dinero, ya sea porque emití base monetaria o porque bajé encajes, automáticamente eso se va a ir a precios. Ahora, puede darse el caso contrario, chicos. Yo no emito un mango, la base monetaria la dejo clavada y yo no toco los encajes,
Pero resulta que la gente se ve venir que vamos a entrar en default, que el dólar se va al demonio, que no tengo reservas, o que el Banco Central no tiene forma de respaldar lo que está emitiendo, y la gente sale corriendo del dinero en efectivo. Eso, tenemos un derrumbe de la demanda de dinero, aunque yo no emito un mango. Entonces ahí la velocidad de circulación se dispara, aunque yo no esté emitiendo. Y ahí tenemos también un proceso inflacionario. De manera que, como ven ustedes, podemos tener inflación sin emitir un peso. O viceversa, se puede dar el caso que yo esté emitiendo dinero. Por eso dije, hay que analizar cada caso. Puedo estar emitiendo dinero, puedo estar reduciendo encajes, y bueno, se tiene que ir a precios. Y no, porque a lo mejor está bajando la velocidad de circulación. Fíjense, en este momento, el gobierno está aprovechando esta misma situación. ¿Por qué? Porque tiene un stock de dinero que lo está ampliando a través de manipular encajes y a través de emitir algunas trampitas que está haciendo, emitiendo para financiar al Banco Central, del Banco Central, financiar al Tesoro, dibujada de utilidades, y aumenta la base monetaria y aumenta la cantidad de stock del multiplicador, la expansión secundaria. Aumenta MS. Y no se está yendo violentamente a precios. ¿Por qué? Porque como la inflación estuvo bajando de un nivel de 25, 10, 8, cada vez está en un nivel, un escalón varias veces menor, se recompuso la demanda de dinero. Al recomponerse la demanda de dinero, empieza a tener un B, una velocidad de circulación más baja. Entonces, si bajó la velocidad de circulación, B bajó y M aumentó, a veces no se va todo a precios, puede quedar igual o incluso pueden reducirse los precios. Lo que hay que hacer es ver cada caso como es. Por eso que hay que manejar con inteligencia todo esto. Muchas veces se dice, bueno, si baja, tenemos inflación, hay que bajar la cantidad de dinero y punto. No, cuidado, porque pues, puede ser abortivo. Fíjense que puede ser explosivo eso. No, hay que ver qué pasa con la demanda de dinero, no es solamente oferta. Por eso es que ahora vamos a dar una discusión con respecto a lo que significa la inflación. Pero antes de eso, les quiero pasar una, les quiero pasar una situación que tenemos que comprender bien, que es la de el tipo de cambio y el nivel de precios, con todo lo que estudiamos. Vieron que acá les puse un gráfico. Si la demanda de dinero lo hago depender del valor del dólar, yo sé que a mayor valor del dólar, mayor nivel de precios. Y por lo tanto, la demanda nominal de dinero va a subir. Ahora bien, la oferta nominal de dinero no depende del dólar, depende del Banco Central. Y por lo tanto, en este caso, lo dibujamos sin una curva, es como una recta vertical. Entonces, MS es una recta vertical y la demanda nominal es una recta con pendiente positiva que va a depender positivamente del tamaño del dólar o del precio del dólar. A mayor dólar, mayor demanda nominal de dinero porque necesito más pesos para comprar lo mismo que antes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a hacer un experimento. Yo aumento la cantidad de dinero ahora. Entonces la curva de oferta de dinero la corro hacia la derecha. Fíjense qué pasa. Si yo aumento la cantidad de dinero en esta economía y me voy de la curva M0 a la curva M1 de dinero, sin tocar la demanda de dinero, automáticamente lo que encuentro es una suba del precio del dólar. Antes tenía un dólar en equilibrio que estaba donde está la E con la estrellita, y ahora tengo una E con estrellita con un 1 adelante, que es después que aumenté la emisión. Siempre que yo aumento la oferta de dinero en un escenario como este, en una economía bimonetaria que trabaja con esto, voy a tener una suba del dólar, es una exactitud matemática. Entonces, métanse en la cabeza que esto es una cosa que requiere ciertas disciplinas, esta economía que estamos viviendo en este momento, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo
con la estructura del plan. Desde el punto de vista de la coherencia macro, vos tenés que tener en cuenta que si vos emitís dinero, el dólar va a subir. ¿Por qué? Y pues es una certidumbre matemática, porque el nivel de precios, depende del precio del dólar. Y si el nivel de precio sube, me va a subir la demanda nominal de dinero. Y por lo tanto, eso va a hacer que se dispare nuevamente el precio del dólar y empezamos un bucle que no termina más, generando expectativas de devaluación, me aumenta la velocidad de circulación, entramos en una catástrofe. Por eso, anótenselo porque es fundamental este gráfico que les estoy mostrando. Vamos ahora a ver la cuestión de la inflación. Primero vamos a empezar por definirla. Vamos a definir la inflación. ¿Por qué? Y porque si estamos usando la teoría cuantitativa, que determina el nivel de precios, vista en el largo plazo, podemos determinar la inflación de acá. Entonces, definimos a la inflación como la suba generalizada y mantenida en el tiempo de todos los precios de la economía. Es decir, tenemos que tener dos condiciones para que algo se le llame inflación. Tienen que subir todos los precios, no algunos sí, otros no, sino es un acomodamiento de precios relativos. Y aparte, tiene que sostenerse en el tiempo, no puede ser por única vez, porque si no estaríamos en el mismo caso del acomodamiento de precios relativos, o de un ajuste nominal. Para que haya inflación, se tiene que sostener en el tiempo y tiene que subir todos los precios. De eso se trata la inflación. Entonces, ya tenemos las herramientas para entenderla. La segunda cuestión, que es muy importante definirla, porque ya estudiamos la teoría cuantitativa, y yo la teoría cuantitativa la explico independientemente de las posturas que puede tener políticamente cada uno de los economistas que hable sobre el tema. Como ven, para que los precios se modifiquen para arriba o para abajo, tiene que haber un desequilibrio monetario. ¿Por qué? Porque la teoría cuantitativa me muestra que velocidad de circulación por oferta de dinero es igual al nivel de precios. Entonces, la velocidad de circulación es la inversa de la demanda. Por lo tanto, es un fenómeno monetario. Y la oferta de dinero, obviamente, depende de lo que emita el Banco Central o manejen los encajes. Por lo tanto, también es un fenómeno monetario. Ambos condicionantes, la demanda de dinero y la oferta de dinero, son los que determinan el nivel de precio de la economía. Por eso que siempre y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario. No puede haber inflación de no mediar una caída en la demanda de dinero o un aumento de la oferta por encima de la demanda. Esto es algo que siempre se hacía ahora. No podemos quedarnos en definiciones dogmáticas. ¿Por qué? Porque la caída en la demanda de dinero o el exceso de oferta puede responder a muchas causas de una economía real. Y por lo tanto, ¿se va a terminar manifestando el fenómeno monetario? Sí, pero por ahí la causa viene de otro lado. Entonces hay que analizar qué puede generar estos movimientos causales. Entonces, hay cuatro enfoques para estudiar las teorías de la inflación. Y no es que uno sea excluyente del otro, se pueden dar en forma concomitante o en algún momento de la historia económica ser relevante uno en lugar de otro, porque depende de cada situación. Entonces, la primera de todas se llama inflación de demanda. La segunda de las teorías se llama inflación de costos. La tercera se llama inflación estructural y la cuarta se llama inflación de expectativas. Después vamos a explicar cada una, pero básicamente es fácil de entender y vamos a tener una clase buena de la semana que viene. La inflación de demanda se produce cuando tengo la demanda agregada por arriba, o por encima de mi Producto Bruto Potencial. A ver, chicos, esto es fácil. Yo puedo producir 100.000 unidades y tengo la economía pidiéndome 130.000 y obviamente no las puedo producir. Entonces tengo una oferta mayor que la demanda, me dispara los precios, me genera inflación. Esta inflación genera un proceso de ajuste en la economía que finalmente termina aumentando la tasa de interés. Con la tasa de interés se derrumba el mercado monetario y eso hace caer la inversión y el consumo y volvemos al punto anterior y vivís un proceso de ajuste. Pero la inflación de demanda siempre ocurre cuando la demanda es mayor, la demanda agregada es mayor que lo puedo fabricar. En un principio la puedo dibujar, qué sé yo,
puede empezar a importar para abastecer esta demanda. De hecho, tuvimos muchos casos. Macri lo hizo y Cristina también. Importaban lo que no podían producir, hasta que es tan grande el agujero en el sector externo que tiene que meter un cepo, y ambos terminaron igual, metiendo un cepo. ¿Eh? Entonces acá tenemos un tipo de demanda, inflación de demanda, demando más de lo que puedo fabricar. La segunda tipo de inflación se llama inflación de costos. ¿Eh? La inflación les aclaro, el ejemplo más típico de la inflación de demanda se vio en el gobierno de Cristina en el 2015. En el 2015 tenían la economía, por más que la estaban tratando de ajustar, ya llegaron tarde. Se bandearon, se bandearon, se bandearon, chocaron la cabecita, se dispararon los precios de la inflación de demanda. ¿Eh? Después viene lo que llaman inflación de costos. La inflación de costos se produce cuando uno de los insumos más importantes de tu estructura de costos se dispara salvajemente y arrastra a toda la economía a una conflictividad social de puja distributiva. Por ejemplo, el ejemplo más típico se produjo en 1973, cuando se disparó el precio del barril de petróleo, se llamó la crisis del petróleo. Toda la economía mundial dependía del petróleo. Se produjo un conflicto entre árabes e israelitas, y esto derivó en que los árabes tomaran represalias contra Occidente porque no apoyaron militarmente las demandas de los árabes y defendieron a Israel. Entonces redujeron la cantidad de petróleo que mandaban a Occidente. Esto disparó los precios del crudo, y toda la economía dependía del crudo, de $3 a 14. Y después, cuando estalló la crisis en Irán en el año 79, 5 años después, Irán salió de Occidente, entró a jugar, es decir, no estoy hablando ni bien ni mal, estoy relatándole los hechos, después habrá que analizar si estaba bien que se vaya o no se vaya. De hecho, había una dictadura muy sangrienta en Irán hasta el año 79, y ya la reemplazaron por otra, también sangrienta, pero nacionalista. Entonces, el punto es que cuando Irán se desvincula de Estados Unidos, se produce la crisis de la segunda choque petrolero, se llamó, el petróleo se fue de $14 a 35. Entonces ahí se disparó el precio del crudo, y esto choqueó a toda la economía mundial. Entonces, países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, tenían tasas de inflación cercano al 20% anual. Como puede ser imposible, parecía en la Argentina, y sí, parecía en la Argentina, pero fue inflación de costos. Pasó un tiempo, se bancaron una recesión, y a costa de una recesión lograron salir todos, menos Estados Unidos, que lo resolvió con el endeudamiento. No, esta crisis de endeudamiento les explotó en la cara en los 80 a Estados Unidos. Bien, ahí tenemos el ejemplo de la inflación de costos. Los precios se disparan porque se disparó uno de los costos fundamentales de la economía. La tercer tipo de inflación se llama inflación estructural. ¿Cuándo ocurre una inflación estructural? Ocurre cuando existen diferenciales de productividad importantes entre un sector moderno de la economía y un sector tradicional de la economía. Le voy a dar un ejemplo que vivía Argentina. Argentina es un ejemplo de inflación estructural, ¿eh? La década del 60, por ejemplo. En la década del 60 nosotros teníamos sectores que producían en forma muy primaria. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar se producía con minifundios que estaban en manos de pequeños productores que no tenían capital ni espalda para aumentar su capacidad productiva. Y por ejemplo estaba la carne. La carne tenía otro problema. La carne estaba en manos de los estancieros, se llama lo que se llamaba la oligarquía vacuna. Estos estancieros no hacían nada, dejaban que la vaca coman pasto nada más. Y usaban toda la producción rural para criar vaca. Entonces teníamos un potencial para hacer 60 millones de toneladas de grano, y hacíamos 16 porque los dueños de las estancias querían criar vacas y nada más. Ahora, ¿qué terminaba pasando? La cantidad de vacas no crecía nunca porque era un trabajo muy extensivo, no se usaba científicamente, y la cantidad de granos tampoco crecía. Y por lo tanto, cada vez que la industria lograba mejorar la demanda agregada del mercado interno, se producía un fenómeno. No alcanzaba la carne para abastecer la nueva demanda,
porque los estancieros no iban a aumentar la producción de carne porque ya estaban hechos. Y el azúcar tampoco la podían aumentar, y como no podíamos aumentar la cantidad de hectáreas sembradas, porque se hacía todo carne, tampoco aumentaba la producción de granos. En definitiva, aumentaba la demanda de alimentos y se disparaba toda la inflación y empezaba a tener reacciones como la veda y todo ese tipo de cosas que prohibían vender carne en determinados días y después subía el precio del pescado. Es decir, negocio chino que hacíamos acá en Argentina, pero eso se llama inflación estructural. Hay un sector primario muy antiguo que no responde, no tiene elasticidad de oferta. Entonces me aumenta la demanda, pero no aumenta la oferta. Disparan los precios, cuando se disparan los precios, se produce una puja salarial, porque se disparan los salarios, porque los salarios empiezan a pedir reivindicación por la suba de precios, con sindicatos fuertes, termina en un colapso inflacionario. Esta inflación era muy común en la década del 60, la explicó muy bien el profesor Olivera en su momento, uno de los grandes maestros de la economía argentina, y bueno, esto en cierta forma se terminó superando después de la revolución agraria de los 80, en donde el agro se modernizó, entró con la producción de soja y demás, y terminó explotando en los 90. Pero sobre todo cuando entraron con los cultivos transgénicos y se modificó en Argentina la producción de semillas. Entonces ahí se mandaron las vacas a la zona del Chaco, se modificó genéticamente la vaca, se empezaron a poner feedlot, aumentó la producción de carne y también aumentó la producción de grano. No, o sea, no a 60, como decía la teoría, sino a 100. Y hoy estamos ya arriba de 150. Entonces Argentina ahí empezó a producir en vez de trigo soja y fue cambiando. Ahí se rompió un poco esa inflación estructural. Pero muchos países del mundo la tienen. Se van a países africanos, centroamericanos, y tienen inflación estructural. Obviamente no tenés inflaciones de 30, 40, 50% anual como vivió Argentina. Eso no se explica por inflación estructural, se explica por otras cosas. Y ahora vamos a entrar a qué explicó las grandes inflaciones argentinas. Creo que se llama la inflación de expectativas. ¿De qué se trata la inflación de expectativas? La inflación de expectativas es cuando los agentes económicos, bueno, acá les explico todo, acá están las expectativas, los agentes económicos tienen en su cabeza un modelo económico, bien o mal lo tienen, cada uno tiene un modelo económico, y toma una decisión respecto al futuro. Esa decisión la puede tomar en base a lo que pasó en el pasado, en base a lo que está pasando en el pasado inmediato, o en base a analizar la economía científicamente. Y las tres operan, porque operan todas a la vez en una economía. Entonces hay que ver qué prevalece. Cuando una economía, la primera de las tesis se llama la inflación de expectativas adaptativas. La segunda se llama las expectativas inerciales y la tercera se llama las expectativas racionales. Las expectativas adaptativas funcionan cuando yo tomo una decisión de mi expectativa de precios, si van a subir cuánto, en base al comportamiento pasado de la economía. Y hago una ponderación, donde pondero más lo que pasó el mes pasado que lo que pasó hace 6 meses. Pero ¿qué pasa? Cuando una economía tiene niveles de inflación manejables, chicos, como le pasó, por ejemplo, la Argentina cuando salió de la crisis de la convertibilidad, vino Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner arrancó, sí, con una inflación del 40% que la manejó Dualde. Después desapareció esa inflación, se volvió a niveles bajos de inflación. Y cuando arrancó Kirchner, la inflación estaba en el 1, el 2%, el 3% anual. Anual, no mensual, anual. ¿Qué terminó ocurriendo? Empezó a aprovecharse de esta situación y generaba una emisión de dinero que el mercado no tenía previsto que se la genere. Entonces al principio podía engañar porque la gente tenía expectativas de inflación sobre la base de lo que había ocurrido en el pasado. Y veía que en el pasado la inflación venía en el 1, en el 2, en el 3, y seguía pensando que iba a ser lo mismo. Y veían que la aceleración inflacionaria era muy baja, entonces el índice se movió un poquito para arriba hasta que empezó a acumularse mucho desbarajuste y en un momento determinado, en 2007, 2008, 2009, la inflación se empieza a duplicar todos los años y se termina disparando con un fenómeno que se llamó overshooting, que es cuando ajusta todo de golpe porque se dio cuenta que le estuvieron mintiendo.
Bueno, eso pasó. Tiene un ejemplo. La ecuación de Philip Kagan es la que explica esta forma de adaptar el pasado al presente. Bueno, no os voy a explicar todo eso porque son fórmulas matemáticas. La segunda se llama expectativas inerciales. Esto es fácil de entender. Yo parto de la base de que la inflación del mes que se inicia va a ser por lo menos igual a la inflación del mes pasado. Yo sé que va a ser de ahí para arriba. Entonces, ¿qué tengo? Una inercia inflacionaria, no la puedo bajar. Si no hago un shock de expectativas, yo el mes que viene salgo a remarcar por lo menos lo mismo que remarqué el mes pasado. No importa si yo omití menos, si omití más. Por eso que cuando yo tengo inflación muy alta durante mucho tiempo, la inercia me impide bajar tan rápido la inflación. Fíjense que este gobierno entró con un librito que decía, no se emite más, tenemos déficit cero y la inflación se tiene que caer como un piano. Y sin embargo no se cae. Y cuesta mucho bajar. ¿Y por qué? Porque viene arrastrando inercia inflacionaria. Y tarda mucho en ajustarse al nivel de precios. Entonces es así como ocurre. Cuando, fíjense que Argentina tenía un problema. Yo tengo inflación inercial y para que con esta inflación no se me dispare los pesos al exterior, había que subir la tasa de interés de las tasas de las LELIC. Entonces el gobierno iba a generar un déficit cuasi fiscal que era cada vez más alto porque era la inflación inercial más una tasa de rendimiento que tenía que pagar a los bancos, que hacía que el pasivo vaya creciendo exponencialmente el Banco Central hasta que era impagable. Entonces el mercado va descontando que esto va a explotar. Y es lo que terminó pasando. Por eso, cuando uno tiene este tipo de inflaciones inerciales, lo que tiene que hacer es trabajar un plan de expectativas. Tiene que atacar de shock la inflación inercial, pero ataca las expectativas. Las expectativas se atacan por políticas de ingresos. Si yo tengo que hacer una mega recesión, la tengo que hacer para atacar una inflación de demanda. No puedo hacer una mega recesión para atacar una inflación de costos. Ahí tengo que trabajar sobre la oferta. Si yo tengo que tener inflación inercial, tengo que trabajar sobre las expectativas. Por eso que fue un exitoso el plan austral o fue exitoso el plan de convertibilidad. ¿Por qué? Porque primero tocaron las expectativas. ¿Qué es lo que pasa acá? Tardamos un año y medio para bajar la inflación que venía de la época de Massa. Pero esa inflación se atacó primero cuando teníamos un problema de expectativas inerciales, que es lo que le estaba disparando el cuasi fiscal del Banco Central y el déficit fiscal por la deuda en bonos del Tesoro, que era por la inflación esperada, que tenías que bajar la tasa de interés. Por eso tenías una tasa de interés que te aumentaba tu pasivo todos los meses y no lo podías pagar y tenías que emitir para resolver, entonces el mercado lo descontaba. Si vos hubieses atacado un shock sobre las expectativas, en vez de hacer una recesión, usaron una política de shock de demanda en vez de hacer una política de shock de expectativas. Y se atacó con una mega recesión lo que había que bajar con políticas nominales de ingresos. Y por eso que la recesión fue tan brutal y tardó tanto en bajar los precios. Todavía no se resolvió, porque de hecho están rebotando en este momento. Y por último están las expectativas racionales. Yo les explico para que vean la aplicación práctica que tiene todo esto. Igual estos temas los vamos a analizar en la clase de política económica la semana que viene. Las expectativas racionales es fundamental en una economía globalizada financieramente. Si bien, como van a ver para el segundo parcial, y lo van a ver conmigo, pues se lo doy yo todo esto, si bien la globalización se está cuestionando en este momento, todavía existe una globalización financiera impresionante. A ver, si yo tengo un PBI de igual a 100, por día nada más, muevo equivalente a 2 o 3 veces el PBI mundial. ¿En qué? En especulación financiera global, porque no lo hago yo, lo hacen las computadoras. Operan las 24 horas a lo largo del planeta tratando de sacar diferenciales de rentabilidad en cada país. Y lo hacen a través de inteligencia artificial en este momento. Y hace 20 años que lo hacen así, con distintos factores de predicción. Y toman decisiones que no toman los humanos. Y operan automáticamente en lo que se llama el arbitraje internacional. Esto hace que el mundo siga funcionando todavía como
una economía globalizada financieramente, más allá de los deseos que tenga algún presidente que otro. Lo digo por los planteos que está haciendo el presidente Trump. Ahora, ¿por qué tiene importancia? Porque un país tiene una cantidad de recursos limitados, pero como se mueven fondos globalizados a escala mundial, un fondo de inversión o un banco que recluta fondos en todo el planeta tiene mucho más capacidad de intervenir en un mercado como el argentino, que con 500 millones de dólares lo desequilibras. Entonces, te viene un fondo como el JP Morgan que maneja 10 mil millones de dólares en un día y vos no podés hacer nada en la Argentina. Tiene mucho peso. Ahora, estos tipos de inversiones especulativas que están en la Argentina, que están en todos lados, no solamente acá, tienen una característica, tienen ejércitos de economistas y de algoritmos y computadoras que te predicen lo que puede pasar con cada economía en base a los desequilibrios que tiene. Entonces, yo resulta que estoy teniendo una política con déficit fiscal y la computadora te predice, si mantiene este déficit fiscal 6 meses más choca la calecita. Y si choca la calecita, se van a quedar sin dólares. Y si se quedan sin dólares, va a subir el precio del dólar. Y entonces le emiten entre los economistas y los algoritmos en un informe al dueño del fondo de inversión, llámese Pinco, llámese Templeton, llámese BlackRock, como quieran, o JP Morgan, y le dice, acá el dólar va a terminar subiendo porque no es sostenible la política fiscal, por poner un ejemplo, o no es sostenible la política monetaria de acumulación de reservas, que es lo que está, el error que está cometiendo el gobierno ahora, no acumula reserva, no tiene el déficit, que eso es discutible porque tiene déficit, lo que pasa es que no lo muestra, pero el hecho es que independientemente de que no tuviese déficit, si no acumula reservas va a tener problemas. Entonces, ¿qué dicen los informes en las grandes compañías? Ojo que esto no van a tener reserva. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hipotético. No van a tener reserva o no van a tener la sostenibilidad de la moneda cambiaria, no se puede hacer. Entonces, ¿qué dicen? Y fíjate, empecé a especular porque estos tipos devalúan. Entonces empezá a comprar dólares a futuro y empezá a posicionarte. Y si lo digo yo, la verdad es que el mercado no se va a mosquear, porque puedo ir con 100 dólares. Pero si lo dice BlackRock, que por ejemplo le dijo esto a Macri en diciembre del 2018, vas a chocar la calecita, Macri siguió adelante con una política y le retiró 2.500 millones de dólares en un día y provocó que el dólar se vaya de 20 pesos a 60 pesos. Le llevó puesto el gobierno, tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional porque provocó una fuga de capitales terrible, porque atrás de BlackRock entra todo el mercado a escaparse. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos tenés una deficiencia o un desequilibrio en una economía, los analistas de los grandes fondos de inversión lo captan y predicen que vas a terminar teniendo problemas. Y esto se llama el síndrome de la predicción autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando ellos predicen que vas a tener problemas, sugieren a su banco de que salgan a comprar dólares o se posicionen a futuro contra el peso. Y cuando hacen eso, es tan grande la cantidad de guita que mueven, que cuando la mueven desequilibran el mercado y terminan haciendo cumplir lo que ellos predijeron. Más allá de que sea su intención o no. Y de esa manera se llama la profecía autocumplida. Hoy, en un mundo altamente globalizado en términos financieros, esto se neutraliza con controles de cambio. Pero los periodistas le dicen cepo. Entonces, tengan cuidado, porque muchos países del planeta ejercen estos controles cambiarios precisamente para evitar este tipo de situaciones. No quedar en manos los fondos globalizados. Entonces, tratan de que no hagan carry trade, tratan de que no generen fondos especulativos, pero terminan después si no corrigen sus políticas, terminan chocando igual. Lo que pasa es que pueden dilatarlas en el tiempo. De eso se trata las expectativas racionales. Cuando vos tenés una economía de estas características globalizada, a veces hay que tener mucho cuidado con tus equilibrios macroeconómicos. ¿Por qué? Y porque si vos tenés el mínimo desequilibrio, vas a ser atacado por los fondos buitres. A estos fondos se llaman fondos buitres porque se comen el cadáver de los países. Entonces, con un escenario de expectativas racionales, que es algo que diseñó en su momento un concepto que lo diseñó Robert Lucas y Thomas Sargent, dos economistas, no, uno no es ingeniero en matemática,
pero desarrollaron esta idea. Y la verdad que en un mundo globalizado funciona, por eso es que se las explicamos con tanta vehemencia, porque las finanzas están globalizadas. Entonces, cualquier desequilibrio te hace víctima de un ataque de los fondos buitres, y ahí te llevan puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con... Hoy, si uno quiere cuidar los intereses de un país, tiene que tener cuidado de no excederse en la macroeconomía, porque enseguida vas a ser víctima de un ataque. Es como tener bajas las defensas y te agarras una gripe. Es lo mismo. Tener que tomar vitamina C. Bueno, de eso se trata, chicos. Bueno, con esto terminamos las 3 teorías de la inflación y voy a desconectar la grabación, dejar de compartir la pantalla primero y ahora desconecto la grabación y me abro para contestar preguntas. Recording stopped. Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? No, profe, por mi lado. Bueno, No, profe, gracias. bueno, nos estamos viendo entonces el martes que viene en un ratito. Compilo esto y se lo subo. ¿Mm? Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Profe, hasta luego.